Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirse en una conversación que creemos les va a encantar. Si son seguidores habituales, sabrán que nos encanta compartir nuestras experiencias, nuestras alegrías y, sí, también nuestras reflexiones más profundas. Pero hoy, vamos a dar un paso más allá. Hoy, vamos a abrir nuestro corazón y compartir algo que ha sido una parte fundamental de nuestras vidas, algo que muchos de ustedes nos han preguntado, y que sentimos que es el momento perfecto para revelar. Hoy vamos a hablar de nosotros, de Serkan y Özge, y de la confesión total de nuestra relación. Si han leído bien, es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Así que pónganse cómodos, preparen un buen café o su bebida favorita, porque esta va a ser una charla íntima y, esperamos, reveladora. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo han hecho, les animamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y, además, nos apoyan un montón para seguir creando este contenido que tanto amamos hacer para ustedes. Ya verán que tenemos muchas cosas interesantes preparadas. Así que, ¿por dónde empezamos con esta confesión total? Quizás la pregunta más importante sea, ¿cómo empezó todo? Es fácil ver a una pareja y pensar que todo fue lineal, un camino de rosas desde el principio. Pero la verdad es que la vida, y las relaciones, son mucho más complejas, ¿verdad? Para nosotros nuestro encuentro fue una de esas cosas que la vida te presenta de repente. Yo, Özge, recuerdo perfectamente el primer día que te vi, Serkan. Estabas en ese café, rodeado de libros, con esa mirada concentrada que siempre me ha fascinado. No fue amor a primera vista en el sentido cliché, pero sí hubo una chispa, una curiosidad que me hizo pensar, este chico tiene algo especial. ¿Y tú, Serkan, qué recuerdas de ese primer encuentro? Sí, yo también lo recuerdo con mucha claridad. Estaba inmerso en mis pensamientos, intentando descifrar un pasaje complicado de un libro, y de repente sentí una mirada sobre mí. Levanté la vista y ahí estabas tú, Özge. Tu sonrisa, era como si iluminaras el lugar. Al principio solo pensé en la amabilidad de tu mirada, pero luego empezamos a hablar, y descubrimos que compartíamos tantas cosas. Desde nuestros gustos musicales hasta nuestra forma de ver el mundo. Fue como encontrar una pieza que faltaba. Lo más curioso de todo es que no teníamos planeado que esto sucediera. Yo estaba enfocado en mi trabajo y tú en tus proyectos. Pero el destino, o quizás simplemente la vida, tenía otros planes. Empezamos a quedar para tomar café y luego para cenar, y las conversaciones fluían de manera tan natural. Nos dimos cuenta de que nos entendíamos sin necesidad de muchas palabras, y eso, créanme, es un tesoro. Había una conexión que iba más allá de la atracción física. Era una conexión de almas, de espíritus. Y cuando hablamos de confesión total, no nos referimos solo a cómo empezó, sino a cómo hemos ido construyendo nuestra relación, superando los obstáculos y celebrando los triunfos. Porque seamos honestos, ninguna relación está exenta de desafíos. Al principio, como en cualquier relación incipiente, había inseguridades, miedos. Miedo a mostrar nuestras vulnerabilidades, miedo a ser rechazados, miedo a que la otra persona no fuera lo que esperábamos. Recuerdo, Serkan, que una de las cosas que más me costó fue abrirme completamente. Soy una persona que tiende a guardar muchas cosas para mí, a analizarlo todo antes de expresar mis sentimientos. Y tú, en cambio, eres más efusivo, más directo con tus emociones. Al principio esa diferencia nos causó algún pequeño malentendido, ¿verdad? Yo sentía que quizás no compartías todo conmigo, y tú sentías que yo era un poco reservada. Exacto. Y ahí es donde entra la importancia de la comunicación. Aprendimos poco a poco a hablar abiertamente de nuestras necesidades, de nuestras expectativas. Yo aprendí a ser más paciente y a entender que tu forma de procesar las cosas era diferente, y tú aprendiste a confiar en que mis efusiones eran genuinas y buscaban un acercamiento. Fue un proceso de aprendizaje mutuo, de entender y aceptar las diferencias del otro. Porque al final, no se trata de cambiar a la otra persona, sino de adaptarse y crecer juntos. Otro punto crucial en nuestra relación, y que queremos compartir hoy, es la importancia de la independencia dentro de la pareja. A veces cuando las personas se unen existe la tentación de fusionarse completamente, de dejar de lado los intereses individuales. Y eso para nosotros nunca ha sido una opción.
Creemos firmemente que una relación sana se nutre de dos individuos completos y felices que eligen compartir sus vidas. Yo, Ozge, siempre he sido muy apasionada por mi trabajo, por mi arte. Y tú, Serkan, tienes tus propios proyectos, tus pasiones. Y en lugar de eso como un obstáculo, lo hemos celebrado. Nos animamos mutuamente a seguir persiguiendo nuestros sueños, a dedicar tiempo a nuestras actividades. Y cuando nos reencontramos después de un día de trabajo o de una jornada creativa, esa energía individual se suma a la energía de la pareja, creando algo aún más potente. Y lo más bonito de todo es que, a pesar de tener nuestras vidas individuales, siempre encontramos ese espacio para nosotros. Para las cenas a la luz de las velas, para los paseos bajo las estrellas, para simplemente estar juntos, sin hacer nada especial, pero sintiendo esa profunda conexión. Es ese equilibrio entre la individualidad y la unión lo que para nosotros ha sido fundamental. Ahora hablemos de las expectativas. Cuando uno entra en una relación, es inevitable tener ciertas expectativas, ¿verdad? Esperamos apoyo, comprensión, cariño. Pero también es importante ser realista. Las relaciones no son perfectas y las personas tampoco lo somos. Hemos tenido momentos en los que las expectativas no se han cumplido, y eso ha sido doloroso. Pero lo importante, creemos, es cómo se manejan esos momentos. Recuerdo, Serkan, aquella época en la que tuve un momento de crisis profesional. Estaba muy desanimada, dudando de mis capacidades. Y tú, en lugar de intentar darme soluciones rápidas, simplemente estuviste ahí. Me escuchaste, me abrazaste, me recordaste por qué amo lo que hago. Esa presencia silenciosa, ese apoyo incondicional, valió más que 1000 palabras. Y lo mismo ocurrió contigo, Ozge, cuando atravesaste ese difícil periodo familiar. Yo me sentía impotente sin saber cómo ayudarte. Pero tú me dijiste, no tienes que arreglarlo, solo tienes que estar conmigo. Y eso fue lo más valioso. A veces el simple hecho de saber que no estás solo en tus batallas es suficiente para darte la fuerza necesaria para seguir adelante. Hemos aprendido a comunicarnos no solo lo que queremos, sino también lo que necesitamos. Y a veces lo que necesitamos es simplemente espacio, tiempo para reflexionar, o simplemente ser comprendidos sin ser juzgados. Y esa comprensión mutua, ese espacio de seguridad emocional, es lo que ha fortalecido nuestra relación a niveles inimaginables. También hemos hablado mucho sobre el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué planes tenemos? Y aunque no tengamos todas las respuestas, sí tenemos una visión compartida de lo que queremos construir juntos. Queremos seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir apoyándonos en nuestros sueños. Y sobre todo queremos seguir construyendo una vida basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. La confesión total también implica hablar de los pequeños detalles que hacen la vida cotidiana más dulce. Las mañanas juntos, el café preparado por el otro, los mensajes de buenos días inesperados. Esos gestos pequeños, que pueden parecer insignificantes, son los que construyen los cimientos de una relación sólida y duradera. Son el aceite que mantiene la maquinaria funcionando, pero de una manera hermosa y armoniosa. Y para aquellos que están en una relación, o que buscan una, les diríamos que la autenticidad es clave. No intenten ser alguien que no son para complacer a la otra persona. La persona que los ama de verdad, los amará por quienes son, con sus virtudes y sus defectos. Y no tengan miedo de ser vulnerables. La vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta de entrada a la conexión más profunda. Hemos compartido con ustedes hoy un poco de nuestra historia, de nuestros aprendizajes, de lo que ha hecho nuestra relación tan especial. Esperamos que esta confesión total les haya resultado inspiradora, quizás les haya dado alguna idea para sus propias relaciones, o simplemente les haya gustado conocer un poco más de nosotros. Así que, para resumir, nuestra relación se basa en la comunicación abierta y honesta, en el respeto mutuo por la individualidad, en el apoyo incondicional en los momentos difíciles y en la celebración conjunta de los éxitos. Hemos aprendido a navegar por los desafíos con paciencia y comprensión, y hemos descubierto que el amor verdadero se nutre de la autenticidad y la vulnerabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje íntimo. Su apoyo significa el mundo para nosotros, y estamos muy agradecidos de poder compartir estos momentos con ustedes. Nos encantaría saber qué piensan sobre lo que hemos compartido hoy. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Qué lecciones han aprendido en sus propias relaciones?
Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber de ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y sienten que les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más para compartir. Hasta pronto.